Hola a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial. La intención del día de hoy es aplicar el filtro de Kalman a aplicaciones de realidad virtual. Como habíamos comentado en clases pasadas, uno de los problemas grandes cuando manejamos datos a través de Socket es la posibilidad de tener grandes volúmenes de información que es información saltante, es información que está discontinua en el espacio. Lo que pasaba con el control de Wii o que pasa con cualquier otro tipo de dispositivo de análogos, donde la gravitación o por ejemplo con el celular, los elementos de los análogos pesan mucho, de tal manera que esto nos da muchísima información en tan solo milisegundos de tiempo. Esa información tiende a ser muy caótica o muy esporádica y caótica, que no, cuando nosotros la representamos, lo que tenemos es una información que permite ver saltos en los objetos o figuras cuando manipulamos datos con este tipo de información. Así que una forma de parametrizar y suavizar este tipo de información para no volverla tan brusca, podemos trabajar es con el filtro de Kalman, que en resumen es un sistema que ejecuta o evalúa a partir de las condiciones pasadas cuál debería ser la condición futura, de tal manera que lo que genera es un promedio de las señales anteriores para colocarlo como su elemento futuro y así no hacer que la señal se vuelva tan brusca o tan caótica como esperamos que fuese. Para esto vamos a utilizar un proyecto que ya está realizado directamente en Visual Studio, que ustedes ya lo tienen disponible en sus aulas virtuales, el cual se llama Proyecto. Pues tenemos aquí el proyecto, creo que se llama el proyecto Kalman. En el proyecto Kalman vamos a encontrar dos clases. Por una parte vemos aquí Program, que es el que tiene la configuración inicial, y Kalman, que es el que se encarga de hacer el filtrado de la información. En este ejercicio vamos únicamente a trabajar con el programa de Kalman. El program que es el main del programa de Kalman. En este caso, aquí se genera un ejemplo en el main donde nosotros, para poder hacer un filtrado de información, necesitamos la información anterior, es decir, el promedio de las entradas pasadas. Aquí vamos a colocar las entradas pasadas y esta es una lista de las entradas filtradas. En general, lo que sucede con este tipo de algoritmos es que el sistema va entrando una nueva señal, él promedia todas las entradas y obtiene una señal filtrada. Y esa final filtrada la podemos colocar en esta lista de estados. Sin embargo, para poder trabajar con BRPN y poder manejar los datos, no necesariamente vamos a necesitar todo este conjunto de arreglos. Pero a manera de ejemplo lo podemos trabajar de este modo. Por acá vamos a tener un valor randómico para hacer un ejemplo con el filtro de Kalman, el cual va a mandar datos aleatorios haciendo uso de la gráfica del seno, de tal manera que la gráfica del seno, cada vez que entre un resultado, vamos a tratar de hacer una señal con ruido. Bien, aquí vemos el promedio de la señal de entrada, que en este caso es un promedio de una señal de 0 hasta 100 elementos, donde se genera una señal seno, ¿sí?, con un elemento randómico entre 0 y 50, de tal manera que en ciertos momentos la señal puede ser positiva o puede ser negativa cuando la señal va a ser realmente positiva, o la señal va a variar con unos picos bastante complicados debido a que no tiene una continuidad. Este valor de 0 a 50 puede hacer que la señal se vuelva negativa o se vuelva positiva en ciertos momentos, de tal manera que no vemos una señal continua de la variable seno. Por este lado, todas estas señales se están guardando en este arreglo de entradas pasadas. Nosotros creamos un objeto que se llama filter, que en este caso es una instancia de la clase del filtro de Kalman. Con él nosotros colocamos o filtramos o actualizamos ese filtro con esa lista de entradas. Finalmente, creamos una variable, o bueno, en nuestro elemento de estados o en nuestro arreglo de estados, vamos a colocar únicamente la posición 0 que sale de este elemento que es el filtro. El filtro realmente es una instancia del filtro de Kalman que tiene dos métodos: el update, que llena todo el arreglo para poder analizarlo, y el getState, que nos da en su posición 0 la señal filtrada, la señal subsiguiente que debería aparecer en el sistema, diferente a la que realmente entró al mismo. Miremos un ejemplo de cómo funciona. En este caso, las señales son de 0 a 100. Para eso vamos a hacer una impresión simplemente de la entrada general, del elemento de entrada, y lo vamos a pintar en este lado de acá. Guardo la información, ejecuto el proyecto como tal
Esperamos aquí, este es un proyecto de consola, y vemos aquí todas las señales no filtradas de información. Voy a copiar estas entradas y las voy a colocar en un archivo .exe. Las pegamos a este lado de acá. Vamos a quitar estas gráficas y las vamos a volver a hacer para entender un poco el concepto. Genero toda esta lista de datos y vamos a dibujar este conjunto de datos dentro de nuestra interfaz. De tal manera, vamos a ver aquí, vamos a insertar una gráfica. Miremos una gráfica un poco sin tantos puntos y miramos qué pasa con el evento randómico. No es una escala totalmente continua. Hay eventos, el 50 o el 0 hace que el elemento sea más arriba o sea más abajo. Cada punto hace que la lista sea más arriba o sea más abajo. El punto se amplifica o se limita. Entonces vemos esos picos de información bruscos, ya que le estamos colocando a la función seno un ruido, que ese es el elemento randómico, que hace que vibre en el tiempo. Esto es muy común en electrónica cuando se trata de señales electromagnéticas o cuando se quiere tener señales de radio o cuando se quiere obtener mucho más clara una señal con respecto a otra. Esta señal realmente es una señal que tiene mucho ruido debido a ese elemento randómico que no es continuo, no es un elemento alto, sino que es un elemento totalmente caótico. Hace que la señal se vuelva de esta parte. Miremos qué pasa cuando nosotros ejecutamos el mismo algoritmo, pero en este caso vamos a utilizar la señal filtrada. Entonces ya no vamos a imprimir nuestro promedio, sino que vamos a imprimir realmente es el estado del filtro en su posición 0. Guardamos los datos y ejecutamos de nuevo el proyecto. En este caso tenemos los dos filtros importantes, los copiamos. Bien, vamos a copiar estos dos filtros y finalmente lo que vamos a hacer es pegar este filtro, lo vamos a pegar dentro de nuestro archivo de Excel para ver el comportamiento que obtuvimos de esta nueva señal. Pegamos y ejecutamos de nuevo nuestra gráfica. Vamos a colocar aquí, miremos un insertar y seleccionamos la gráfica. Bien, vamos a ver, esta es la señal filtrada. Y esta que vemos acá abajo, la voy a subir un poco más, es la señal con ruido. Si ustedes se dan cuenta, la señal filtrada trata de bajar los puntos para que no se sientan tan fuertes como si se estuviera trabajando con la señal que no es totalmente filtrada. Estos elementos nos permiten a nosotros ver que la señal a partir de los picos puede llegar a unos promedios y puede tratar de asemejarse a la señal original, de tal manera que el ruido del entorno se puede quitar fácilmente. Esto puede ser utilizado para el movimiento de los controles cuando nosotros trabajamos con elementos caóticos, como les comentaba, que son los análogos, que pueden recibir datos de un giroscopio, de un acelerómetro o de otro tipo de comportamiento que un análogo puede dar en un milisegundo muchos eventos de tiempo extraños. Entonces hay que implementar este concepto a nuestro proyecto de Wiba. Para hacerlo, el proyecto como tal consta de dos clases, que es la clase de Kalman y la clase del program. En nuestro caso vamos a utilizar la clase de Kalman, que es la clase que nosotros vamos a trabajar. Para eso yo tengo abierto aquí mi proyecto de Wiba Server. Bien, y a este proyecto de Wiba Server le vamos a colocar una nueva clase. Miremos si podemos únicamente copiar y pegar la clase que se llama el filtro de Kalman. Copiamos y pegamos la clase acá. Miremos si nos deja hacer. No lo deja hacer, lastimosamente. Así que lo que vamos a hacer es crear nuestro propio archivo que se llame nuestro archivo de Kalman. Para eso vamos a adicionamos un nuevo elemento existente. Vamos a crear una clase y le vamos a colocar Kalman. Bien, que es nuestro elemento. Este elemento vamos a copiar el mismo proceso que vimos en el proyecto pasado. Copiamos la librería que se encarga de hacer el análisis de la señal. Copio el elemento de análisis de la señal y lo llevo directamente al filtro de Kalman. De tal manera, aquí vamos a tener una serie de errores. ¿Cuáles son los errores? Esto depende de que él no encuentre la librería mat.net. ¿Cómo conseguimos esa librería? Vamos a dar clic derecho y vamos a dar al Manage NuGet Package Solution. Y vamos a buscar el mat.net. Mat.net, aquí lo tenemos. Esta es una librería que se encarga de generar esos procesos de matrices que a veces son un poco complicadas durante el filtrado de información. Selecciono los proyectos y ahora le digo instalar la versión estable. Esperamos un segundo.
dice que este proyecto requiere una versión de un paquete un poco superior. Vamos a hacer el cambio de ese paquete. Bueno, revisando detalladamente el error que estábamos viendo, en su momento depende de que el proyecto trabaja con un Net Framework diferente al que se está instalando el producto. Es decir, las librerías de entorno no son las mismas que necesita el producto Mat.NET Numerics. Entonces lo que vamos a hacer es buscar unas librerías que estén adecuadas para él. Para este caso utilicé la última versión estable que maneja la versión 3.5, que es la versión en que está compilada nuestro proyecto de Wiba Server. Para eso configuramos o instalamos la versión 3.20.2. La instalamos y dentro de nuestra aplicación nos va a quedar que los elementos instalados vamos a tener un framework que es la 3.20.2. No es la última versión, sino una versión anterior que soporte las características de nuestra aplicación. Tras haber instalado, ya vamos a ver que nuestro objeto de clase no va a tener ningún problema para poder trabajar con nuestro producto. Ahora vamos a empezar con el filtrado de información. Para filtrar la información vamos a seleccionar los controles. Bueno, este es el control, vamos a seleccionar directamente las clases que son las que vamos a filtrar. En nuestro caso, cualquiera de los dispositivos que hemos creado para nuestra aplicación. En este caso, vamos a filtrar el Wiimote, que es uno de los elementos que tiene mayor elementos con filtro de datos. ¿Cómo haríamos el filtro de datos? Cada vez que generemos un filtro de datos, vamos a tener que crear un elemento para cada filtro de datos. Por lo tanto, cuando hablemos de Wiba o cuando de Wiimote, lo que vamos a generar es, y además de eso, por cada elemento y por cada elemento del control que necesite un valor análogo que se quiera analizar. Por ejemplo, en el caso del Wiimote tenemos tres elementos que hay que analizarlos, que es la aceleración en X, Y y Z. Son elementos caóticos que van llegando, que son elementos análogos realmente. Por lo tanto, vamos a crear los elementos de filtro. Entonces vamos a crear los filtros de Calman, los filtros. ¿Cómo creamos los filtros? Siempre los filtros son una variable, es un parámetro de entrada, es un atributo de la clase. Y vamos a crear tantos filtros como entradas queremos filtrar. Entonces nos vamos a regresar al proyecto anterior para ver el comportamiento del ejemplo que nos estaba mostrando el autor. En nuestro caso, lo que vemos por acá es que él nos pide que tengamos dos cosas. Primero, una variable o una lista de datos, y por otro lado, necesita que mantengamos el filtro activo. Entonces voy a copiar estos dos elementos que tenemos acá y simplemente los voy a pasar a mi clase del otro proyecto que estamos trabajando con Wiba. Entonces, aquí estoy creando un filtro, bien, pero este val filtro es un elemento de Calman. Pues aquí vamos a crear como un elemento propio. Bueno, aquí nos va a pedir es que nosotros debemos usar directamente la clase o las propiedades del proyecto, bien, para que encuentre el filtro de Calman. Bueno, entonces vamos a crear aquí como un var filter para generar el elemento. Bueno, aquí me está diciendo que este tipo de objetos debemos crearlos dentro de un constructor. Aquí tenemos el constructor, entonces cerramos aquí, le coloco punto y coma, o le coloco simplemente, pues si tenemos este error, le colocamos, ya que todos los elementos, ninguno trabaja con var, vamos a trabajar con Calman. Calman es igual al filtro de Calman como tal, y este filtro va a ser para el acelerómetro en X. Vamos a crear un filtro para el acelerómetro en Y y vamos a crear un filtro para el acelerómetro en Z. Cada uno tiene su propio sistema de filtrado. Ahora vamos a crear también las listas por cada uno de los elementos que vamos a filtrar. 3 listas, y estas listas van a ser el measures, por ejemplo, para la aceleración en X, la aceleración en Y la aceleración en Z. Bien. Como la clase siempre va a estar activa y él va a estar recibiendo datos, pues estos elementos de clase siempre también van a estar activos y van a estar pendientes de lo que está pasando. ¿Dónde hacemos el filtrado de la información? Realmente el filtrado de la información lo vamos a hacer cuando estemos procesando para enviar la información de datos hacia nuestros computadores. Es decir, cuando estemos en la parte
en nuestro caso, del encode. El encode, si ustedes lo ven por acá, el encode recibe como información lo que va a imprimir: la aceleración en X, la aceleración en Y y la aceleración en Z, que son 3 elementos que necesitan venir filtrados. Entonces, ya que sabemos qué elementos vamos a filtrar, miramos de nuevo el ejemplo que nos daba el autor y nos dice: para filtrar, primero guarde las variables o los datos de entrada dentro de cada uno o en un arreglo independiente de la aplicación. Para eso me voy por este lado de acá. Miramos aquí, vamos a colocar que cada vez que llegue un objeto y logremos entrar acá, que eso es lo que realmente vamos a imprimir, que es un análogo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, primer paso, vamos a guardar la información en arreglos. Entonces vamos a decirle measures, en nuestro caso es acelerómetro en X. ¿Listo? Le vamos a adicionar ¿qué? La aceleración en X, que es el elemento. Tenemos 3 objetos que son los que nosotros debemos utilizar, que es el measure AX, el measure AY y el measure AZ. Entonces AY, el measure AZ y la aceleración en Y y la aceleración en Z. Bien, ya tenemos los 3 elementos guardados dentro de nuestro arreglo y simplemente ahora le vamos a decir, miremos de nuevo nuestro ejemplo para que ustedes también lo puedan hacer. Vamos a hacer un filtrado sobre esa información y ya obtendremos la información que realmente va a salir o va a imprimir de la información filtrada de uno de los dispositivos. Para eso vuelvo aquí a mi ejercicio y le vamos a decir que antes de que filtre vamos a utilizar un filtro. Bien, Kalman ya lo habíamos creado por allá arriba. Entonces este es el filtro AX y vamos únicamente a filtrar las señales AX. Bien, entonces miremos que eso esté funcionando correctamente. Me dice que no existe. Si aquí está, creo que nos estamos comiendo una letra. Exactamente. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestro elemento o nuestro arreglo creado como filtro de resultados. Vamos a ver, update, y vamos a colocar aquí, parece que tengo algún error, new measures, nuevo elemento en X. Miremos qué es lo que pasa. Nos está diciendo que él no puede generar un objeto de ese tipo de lista. Ok, listo. Entonces él lo que está diciendo es que necesitamos ok, entonces creo que estamos haciendo algo mal. Entonces vamos a filtrar la aceleración en X, perfecto. Vamos a filtrar la aceleración en Y y la aceleración en Z. Aquí vamos a tener el arreglo de todos los objetos. Realmente aquí están todos los objetos no filtrados en estos arreglos. Y acá vamos a tener el filtro real de esos datos, que se va guardando como si fuese un arreglo que va entrando a la aplicación, que es un elemento con el que se está trabajando. Vamos filtrando cada uno de los elementos. Vamos a filtrar cada uno de los elementos y filtramos cada uno de los elementos. Bien, cuando ya tenemos el filtro real, ahora vamos a sobreescribir esta información que tenemos acá arriba. El acelerador en X es igual a filter AX punto update y vamos a decirle que nos regale del otro lado del proyecto, nos regale, nos dé o nos obtenga el filter.getState. Entonces regresamos a nuestra solución. Como aquí ya tenemos los objetos, ok, entonces le vamos a decir que filters nos regale su getState 0 después de haber hecho el filtro de la información. De la misma forma vamos a generar con la variable y finalmente la generamos con la variable
Z. ¿Listo? De tal manera que aquí tenemos el estado del filtro en X, el filtro en Y y el filtro en Z. Y realmente es muy sencillo el modelo, de tal manera que aquí creamos unos arreglos para mantener la información anterior. Si ustedes quieren, la pueden mantener, si no, no es obligatorio. Cuando hay datos o hay un volumen muy grande de datos, esto puede producir eventos alternos, ya que estos arreglos se pueden llenar tanto que podemos tener problemas de pilas de datos. Pero en el caso de que los queramos graficar y enviar los datos que también estaban sin filtrar, lo podemos hacer con estos arreglos. Sin embargo, no contiene o no son obligatorios. Y eso es todo el proceso que debemos hacer con el filtro de Kalman. Aquí no es obligatorio. Finalmente, cada vez que ustedes guarden una variable, el filtro, la primera posición me va a dar la señal filtrada del X, del Y y del Z. Estos elementos son muy útiles al momento de pasar ya los datos como se van a enviar de un lado al otro haciendo uso del control, por ejemplo en este caso del Wiimote. Es hora de que ustedes practiquen y traten de filtrar una señal, por ejemplo, de sus botones de los controles análogos y miren el comportamiento frente a la aplicación. Si tienen un dispositivo que es un poco más complicado de manejar, como es el Wii, pueden ustedes utilizarlo y también generar el filtro de Kalman para ver el comportamiento real frente a estos filtros o trabajo que estamos realizando. Con eso terminamos el filtro de Kalman y cómo debemos aplicarlo a sus proyectos. Con eso terminamos por el día de hoy. Muchas gracias a todos.